través de nuestro sistema, a través del sistema ICI, señal por cable, y a través de todo el mundo, a través de nuestro sitio en internet www.canal176.tv. Saludamos a toda la gente bonita que nos mira en este hermoso estado de Baja California y a sus 5 municipios que lo integran: Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali y esta ciudad de Tijuana. Agradecemos especialmente al licenciado Mario Rivera Salgado, productor ejecutivo y director general de su canal 176, por el apoyo y las facilidades para la realización de este programa, cuyo objetivo es que usted conozca sus derechos y pueda defenderse contra los arbitrarios. Recuerde que Centro de Protección Legal Asociación Civil nos encontramos ubicados en la calle Díaz Mirón, o también se conoce como calle Cuarta, número 1916. Estamos en el 4º piso, interior 412, en la colonia centro de esta ciudad de Tijuana. Ahí puede localizarnos en nuestras oficinas. Si usted desea recibir una asesoría personalizada y profesional, no duden en llamar a nuestras oficinas a los teléfonos 664-978-2358 y en línea directa con su servidor al 664-513-9446. Le atenderemos de manera personalizada y de manera inmediata. También puede escribirnos al correo electrónico Centro de Protección Legal AC, todo en minúscula, @gmail.com. Ahí contestaremos también sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes vía correo electrónico. También le podemos brindar asesoría a través de este medio. Y si usted desea venir a este programa a exponer su problema, su situación, consulte una cita con nosotros y se le brindará el espacio respectivo para que usted pueda venir a exponer su problema y pueda ser asesorado de una mejor manera. O bien usted quiere exponer la situación legal que prevalece, la problemática social que prevalece en su colonia, venga con nosotros y este es su espacio para que usted pueda defenderse y ustedes conozcan sus derechos. Entrando en materia del programa, recibimos ahora una sugerencia de que tratáramos el programa del día de hoy con lo que respecta a cuando nos embargan el salario. Hay muchas personas que se encuentran en la situación de que por problemas legales de tipo familiar tienen grabada una pensión alimenticia sobre su salario. También si deben dinero a algunas casas de empeño, estas optan por embargar ya el salario. Recuerde que no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró y emitió un criterio jurisprudencial en el que se permite el embargo del salario de los trabajadores. Muchas de las problemáticas que vemos en nuestras oficinas es que los salarios de los trabajadores casi en su totalidad son embargados. Esto es contrario a la ley, pero ¿por qué es contrario? ¿Por qué es contrario a la ley? Porque no hay conocimiento de cómo debemos defendernos de los abusos, de los embargos que sufre el salario. Primeramente debemos determinar qué es el salario. Bueno, el salario, recuerde usted que es la retribución que recibe un trabajador por los servicios prestados por su empleador durante un lapso estipulado y bajo la remuneración pactada, es decir, lo que nos pagan por trabajar en una jornada de trabajo. Eso es lo que es el salario. Esta remuneración está estipulada en un contrato y tiene que cumplir ciertos estándares establecidos en la Ley Federal del Trabajo, donde quedan plasmadas las normas que se deben cumplir entre trabajadores y patrones. El salario tiene un valor mínimo establecido en cada país por una cantidad mínima de horas mensuales, por lo que nadie puede ganar menos de lo estipulado. Significa que en el caso de nuestro país, la jornada laboral comprende 8 horas diarias, 1 hora para tomar los alimentos y nadie puede ganar menos de lo que establece la ley. Luego, vale aclarar que en el sentido que cobremos tiene una cantidad de deducciones finales. Esto son las aportaciones que hace la Seguridad Social, entre otras, por ejemplo, las aportaciones que hace el patrón,
que terminan por conformar lo que recibiremos en efectivo. Es decir, nuestro sueldo bruto, que ya recibe las deducciones y las gratificaciones, como las horas extras, entre otras cuestiones, para finalmente terminar y conformar con el sueldo neto. Entonces tenemos el salario, pues es lo que nosotros vamos a percibir por las jornadas de trabajo y se establece por un mínimo. Establecimiento del mínimo lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para ahora también. Antes, valga la redundancia, antes se hablaba de 3 zonas geográficas donde donde prevalecía el salario mínimo. Ahora solo se habla de una sola área general y es para toda la nación. Entonces, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo habla lo que es el salario mínimo y dice: el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados por una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de los satisfactores. La ley establece, en este artículo 90, nos dice que el salario debe de ser bastante, pero bueno, si tocamos el tema de que si el salario es suficiente o insuficiente, se nos va a ir el programa hablando de esa cuestión. Y el objeto de decirles lo que establece el salario en el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo es porque el salario puede ya ser embargado. Muchos de nuestros afiliados llegan con esa problemática a la oficina, les embargan el salario en demasía, significa que les embargan casi todo el salario y los dejan sin recurso económico, sin ese mínimo vital para sobrevivir, porque tienen cargas como la pensión alimenticia. Si usted se divorció, pues se le va a generar ahí un porcentaje de la pensión alimenticia. Si usted debe alguna tienda departamental o debe alguna casa de empeño o debe usted al Infonavit, hay deducciones que se le van a cobrar directamente sobre el salario que usted percibe y en muchas ocasiones, inclusive lo hemos comentado en este programa, el propio Infonavit realiza cargos de las mensualidades de la hipoteca muy por arriba de lo que marca la propia ley, lo que marcan el artículo que estábamos comentando de la Ley Federal del Trabajo. Su artículo 90 establece que debe de ser equitativo, debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades, pero eso no se respeta porque no hacemos valer ese derecho, porque no lo sabemos, no sabemos defendernos. Ahora bien, con respecto al salario mínimo, el artículo 123 en su fracción octava del apartado A dice que el salario no puede ser sujeto de embargo, compensación o descuento alguno, pero se refiere expresamente al salario mínimo. Bueno, el artículo 123 dice que el salario no puede ser sujeto de embargo, compensación o descuento alguno. Ok, entonces, si no puede ser embargado el salario mínimo, entonces, ¿por qué se realizan estos embargos? Aquí hay que tener mucho cuidado. Ojo, lo que la Constitución quiere decir, que lo que no se puede embargar es el salario mínimo vital, que debe percibir una persona. Los extras que se obtengan liberándole el salario mínimo, eso sí pueden ser embargables, y eso lo vamos a explicar ahora en unos momentos más adelante, pero no se confunda. La Constitución dice que el salario mínimo no puede ser embargado, pero se refiere a lo mínimo que debe de ganar una persona, para subsistir. Y le digo, en un momento lo voy a explicar.
Después, en esta tesitura, la Suprema Corte de Justicia revisó una contradicción de criterios emitidos por los juzgados federales, donde unos juzgados fallaron a favor de unos bancos o acreedores y permitieron el embargo del sueldo al trabajador. Pero en otros juicios, el fallo de la Corte favoreció al trabajador y no pudieron embargarle el sueldo para pagar una deuda que se tenía. En base a estas contradicciones que hubo en los criterios de la Suprema Corte, entonces hubo lo que se llama una contradicción de tesis. Entonces la Suprema Corte, a propuesta del ministro Fernando Franco, votó para resolver la contradicción de esos criterios, de que si era legal dejar sin ingreso al trabajador por embargo o si era ilegal. Entonces, y por mayoría de votos se estableció que es legal, fíjese bien, que es legal embargarle el sueldo a un trabajador cuando tiene una deuda, llámese deuda civil, mercantil, familiar, y con este fallo el recibo de nómina de los trabajadores con deudas, o sea que cuenten con deudas civiles, mercantiles, podrían verse afectados hasta con un 30%, es decir, que solo el límite de un excedente posible puede ser embargado en base al 30%. El artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo establece: los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción quinta. Y establece: los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. ¿Qué nos dice este artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo? Que en el caso de que existan controversias de orden familiar, en el caso de que si usted, trabajador, trabajadora, se ha divorciado y la custodia de los menores corresponde al otro cónyuge, ya sea al señor, sea la mamá, o sea el papá, o sean los abuelos, los abuelos paternos o los abuelos maternos, se puede demandarle un pago de la pensión alimenticia de estos menores. Luego entonces, al tratarse de menores, aquí el derecho de los menores, hay un interés superior del menor y entonces se pondera más el derecho de los niños, y es por eso que en materia de pensiones alimenticias sí se puede embargar el salario en base a lo que determine el juez, que puede ser dependiendo del criterio del juez familiar que conozca del asunto. Puede y también depende de muchos factores, depende de la cuestión de cuántos hijos son, del nivel de vida, del tipo de egresos que hacen, de todos los gastos que conllevan, de su diversión, de su vestido, de su alimentación. Entonces, el juez a criterio puede decretar un 25, 30, 35, 40, 45, 50% de descuento del salario neto de un trabajador. Entonces, en cuestiones familiares está uno a la decisión y también a la cuestión de cómo se puede probar en juicio la necesidad de recibir esos alimentos. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Recuerde, Centro de Protección Legal está para servirle y apoyarle y orientarle en sus derechos. No le cambie, volvemos. Verónica, Winfred, Isabela y Ari harán que vibren tus sentidos con sus divertidas ocurrencias todos los martes en punto de las 10 de la noche. En su sección ella te lo cuenta, y es que ella tiene algo que nos domina. Verito del living nos saca de la rutina. Tenemos una cita en este canal, es una excepción, te lo tengo que
recordar, tiene tanta ganas de informarte. Yo estoy todos los martes. ¡Vieja! ¡Tengo hambre! ¡Dame algo de comer con unas tortillas calientitas! ¡Qué bueno que llegaste, vieja! Ahorita te sirvo algo de comer. Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante número 2. Lunes a viernes en punto de las 12 del día, Lourdes Maldonado te espera en su programa La Vocería con temas controversiales de la región. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Centro de Protección Legal. Recuerden nuestros teléfonos de la oficina al 978-2358 con su anteponiendo la alada 664 y en línea directa con su servidor a través del teléfono 664-513-9446. Recuerde, estamos hablando de que cómo podemos defendernos ante un embargo proveniente de deudas de carácter civiles, mercantiles o familiares, en el caso de las pensiones alimenticias, del salario. Cuando me embargan el salario, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo lo debo de calcular? ¿Cómo me puedo defender? Estábamos comentando en el segmento anterior que cuando se trata del pago de pensiones alimenticias, el juez familiar está en la libertad de determinar la cantidad que se le demuestre en cuanto a las necesidades de los menores y también en la capacidad de pago del acreedor. Si el ingreso del acreedor, del que debe de pagar la pensión alimenticia, es alto, pues por consecuencia probablemente el pago sea alto. Si el ingreso, ahora bien, si el ingreso del deudor alimentario es bajo, entonces se deben de tomar también ciertas medidas para también no violar o perjudicar los derechos humanos también del que debe de pagar la pensión alimenticia, porque una cosa es cumplir con la obligación de pago de la pensión alimenticia en la forma y proporciones de la propia capacidad del deudor, no es nada más pedir por pedir, y también se tienen que revisar muchos factores que se determinan ya en un momento dado en un procedimiento judicial, o bien si es un pago de pensión alimenticia por vía contrato, bueno, pues se puede hacer también de diferentes maneras. Bueno, si usted debe dinero a alguna empresa mercantil, algún prestamista, usted fue a alguna casa de empeño, si usted obtuvo un crédito personal ante un banco, si usted está pagando en el Infonavit, si usted le debe a alguien dinero, si le debe a la tía dinero, o si le debe a su hermano, si usted ha firmado algún documento ejecutivo mercantil como un pagaré, un cheque, y no ha cubierto ese pago, tenga en cuenta que pueden señalarle como, si usted no tiene otro bien con que garantizar ese adeudo, en el caso de los créditos personales, en el caso de las cuestiones de empeño, bueno, pues se queda la misma prenda que se dejó empeñada, pero si genera mucho más intereses de los normales, entonces sí estará obligado a cubrirlos. Si usted tiene una deuda mercantil con alguna persona, con alguna empresa,
se le puede embargar parte del salario, hasta el 30%, lo ha mencionado la Suprema Corte de Justicia, hasta el 30% del salario, del excedente que tenga al salario mínimo. Ahora bien, explicábamos que la Constitución establece que el salario mínimo no es sujeto de embargo, pero lo que no es sujeto de embargo es ese salario mínimo vital, no el excedente. Y también establecíamos en el artículo 112 que no podrán ser embargados sino por medio de una pensión alimenticia. Ahora bien, el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo dice: los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y los requisitos siguientes. Estamos hablando de descuentos, pago de deudas contraídas con el patrón en el caso de que alguna persona contrajera un préstamo personal en la misma empresa con quien labora. También el pago de las rentas de habitaciones proporcionadas por el patrón. Si el patrón les da alguna casa para vivir y les descuenta la renta, esta no podrá ser mayor de cierto porcentaje que establece la propia ley. El pago de los créditos para la adquisición de viviendas financiados por Infonavit. Ahí sí está facultada el Infonavit para hacerle descuentos vía nómina. También el pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de caja de ahorro. Si usted desea realizar un fomento de ahorro en su empresa, usted puede recibir un descuento en su nómina. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores, es lo que le comentaba, decretado por una autoridad competente. También se le puede descontar el pago de las cuotas sindicales. Si usted está afiliado a algún tipo de sindicato, entonces también se le podrán hacer los descuentos respectivos. Y el pago de abonos para cubrir créditos del Fonacot, es decir, créditos de consumo. Si usted ejerció su derecho de ir a comprar a las tiendas Fonacot, entonces usted puede utilizar consumibles, estufas, lavadoras, refrigeradores. Entonces, de ver esas cantidades se le puede ir descontando de su nómina, pero una cosa es que se le descuenten y otra cosa es que se le embargue. No se confunda. Si usted en su empresa le llegan y le comentan a decir: se te va a descontar lo que le debes a la empresa fulana porque ya me trajo. No, a ver, una cosa es que se me descuente y otra cosa es que se embargue, porque del embargo va a decretarse por una cierta cantidad y el descuento pues no puede tener un tiempo límite. El descuento pueden estarle descontando muchísimos años sobre lo mismo. Aquí ha habido muchos problemas, sí, porque la gente no sabe diferenciar entre el descuento y el salario embargado. Debe de tener usted mucho cuidado. Si usted tiene dudas acerca de lo que le están descontando en la empresa donde labora usted, si no entiende los conceptos que le marca su recibo de nómina, su talón que les dan cuando cobran, entonces venga con nosotros, venga a Centro de Protección Legal. Recuerde hacer una cita con su servidor al teléfono 664-513-9446, en línea directa con su servidor, y a la oficina con LADA 664-978-2358 para que usted se le aclare sus dudas y pueda usted estar mejor asesorada y una vez que usted conozca, pues se sepa defender ya sea ante el propio patrón o ante otros posibles intervinientes en las relaciones laborales que usted realiza en su empresa. Bueno, al respecto de que si nos pueden embargar el salario o parte del salario, la Suprema Corte, como les comenté en un inicio, ya se ha pronunciado y ha emitido un criterio jurisprudencial de esta época y dice así: salario mínimo. La autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador,
en principio solo respecto del 30% de ese excedente. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo en relación a los numerales 123, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y párrafos y 10, párrafos 1 y 2 del convenio número 95 relativo a la protección del salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110 fracciones primera y cuarta de la Ley Federal del Trabajo y demás artículos de la Constitución Federal, en lo que concierne a derechos fundamentales al mínimo vital, que es lo que les comentaba, al derecho de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia, se concluye que una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez, cualquier juez, puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador. A ver, obligaciones de carácter civil, pues serían contratos que usted no pagó la renta y a lo mejor debe muchos meses de renta y el acreedor va a buscar que se le pague, algún contrato de compraventa que se incumplió y hay que pagar, o cuestiones mercantiles, por ejemplo, adeudos, pagarés, cheques contraídos por el trabajador, en el entendido de que esa medida solo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiese embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión. A ver, entonces, ¿qué nos dice la Suprema Corte? Nos dice que una cosa es el derecho humano a tener en ese salario un mínimo vital. Nos dice que existe un excedente en el caso de que llegase a exceder. Sobre ese excedente, entonces sí podría embargarse hasta el 30%. Pero imagínese usted que estamos en el supuesto de que alguien ya fue demandado, usted señor, usted señora que está trabajando, que labora, que todos los días va a su trabajo, cumple una jornada de 8 horas, a veces inclusive horas extras, se avienta días trabajando sin descanso y bueno, los cobra dobles, o bien realiza usted su semana de trabajo normal de 8 horas laborables. Entonces imagínese que usted se divorcia o bien tiene hijos que requieren el pago o el sostenimiento económico por parte de usted por ser el padre, o usted por ser la madre, ya sea tanto el padre o la madre, que se tenga que propiciar el pago de la pensión. Entonces usted ya va a tener la pensión alimenticia gravada, un porcentaje que le fije el juez, puede ser el 10, 20, 30, hasta el 50%, si no es que en ocasiones se ha visto que un poco más. Ya usted tiene esa pensión gravada, más los descuentos. Por ejemplo, imagínese, si tiene que pagar un crédito en Infonavit, usted se aventó una deuda a 30 años con un crédito de Infonavit a pagar durante 30 años y le descuentan cierta cantidad. Después, usted tiene que realizar el pago de la pensión alimenticia. Bueno, aúnele ese descuento aparte de la pensión, del pago de la pensión alimenticia. ¿Ya cuánto le va restando? Y si a eso le aúna que ahora, por incumplir cuestiones civiles y mercantiles, nos pueden embargar el salario, entonces imagínese todavía lo que le van a venir a embargar sobre el excedente que tiene usted. Entonces imagínese si va a poder vivir con el mínimo vital, que lo vamos a explicar en el segmento que sigue. Recuerde que usted tiene derecho al menos al mínimo vital. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Recuerde, Centro de Protección Legal, Asociación Civil está para apoyarlo en estas circunstancias.
para defenderlo y orientarlo para que usted se pueda defender de una mejor manera ante estas circunstancias. Volvemos, no le cambie. ¿Se acuerdan cuando la televisión era en blanco y negro? Luego a color, más tarde vino el control remoto, después apareció la videocasetera, beta, VHS, DVDs. Y hoy, la historia de la televisión vuelve a cambiar. Te presentamos Easy TV, el nuevo sistema de entretenimiento en donde tienes todo en un solo lugar. Disfruta de la programación de los canales más vistos, renta de los estrenos en tu televisión y en tu dispositivo móvil, que además se convierte en control remoto. En Easy TV tienes miles de series y películas para ver cuando tú quieras, con 220 canales incluidos y 60 de ellos en HD. Cambia la historia de la televisión. Cambia a Easy TV. Prende tu televisor, te entretienes en Verónica, Winfred, Isabela y Ari harán que vibren tus sentidos con sus divertidas ocurrencias todos los martes en punto de las 10 de la noche. presenta en su sección, ella te lo cuenta. Y es que ella tiene algo que nos domina. Verito del living nos saca de la rutina. Tenemos una cita en este canal, es una sección, te lo tengo que contar. Tiene tanta ganas de informarte y que esté todos los martes. ¡Vieja! ¡Tengo hambre! Dame algo de comer con unas tortillas calientitas. Qué bueno que llegaste, vieja. Ahorita te sirvo algo de comer. Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2, ¡lo espera! Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante número 2. Lunes a viernes en punto de las 12 del día, Lourdes Maldonado te espera en su programa La Vocería con temas controversiales de la región. ¿Qué tal, amigos? Gracias, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Centro de Protección Legal Asociación Civil. De veras estamos muy agradecidos de que usted nos permita en su espacio entrar a sus hogares para venirle a informar un poquito de sus derechos, para hacerle saber lo que usted puede hacer en un momento dado. Si usted no sabe a dónde ir o con quién acudir, venga con nosotros al Centro de Protección Legal Asociación Civil. Llámenos a los teléfonos 664-513-9446 en línea directa con su servidor. En este momento, si usted tiene alguna duda, alguna situación del tema que estamos tratando, llámenos y ahorita en el resto de los espacios le daremos respuesta oportuna a sus dudas, a sus sugerencias con respecto del tema del que se está tratando. Si bien usted quiere tratar otro tema, de veras con toda confianza nos puede llamar al teléfono y del celular, le repito, en línea directa con su servidor al 664-513-9446. Ahorita hay una persona que está disponible para recibir sus llamadas y poderlas pasar aquí al aire. Recuerde que si usted desea que sea más personalizada la atención, pues puede pasar con nosotros a la oficina concertando una cita al 978-2358 y con gusto la atenderemos como es debido.
Bueno, entonces retomando el tema que estábamos hablando. Bueno, ¿nos pueden embargar el salario? Sí, la Suprema Corte de Justicia dijo que sí era legal el embargo de salario para el pago de deudas mercantiles y de deudas civiles. Ya se estableció que también, obviamente, por cuestiones de pensiones, pues eso definitivamente es un derecho de los niños, entonces no hay por dónde atacar. En la cuestión de las deudas civiles y mercantiles, sí me pueden embargar mi salario. Si no estoy al tanto de cómo funciona, entonces no sabré hasta dónde me pueden embargar, qué es lo que me tienen que dejar, qué es lo que se conoce como el mínimo vital, porque muchas veces vienen y les embargan todo, les señalan todo el salario y al trabajador lo dejan sin un peso, lo dejan sin nada para su sostenimiento diario, y la Constitución eso lo protege. Establece que no puede ser embargado el mínimo vital, al menos. Bueno, sí se puede hacer el embargo del salario mínimo extra, de acuerdo del 30% del extra excedente del salario mínimo, pero debe de cumplir ciertas condiciones para que proceda este embargo. ¿Cuáles son esas condiciones que debe de cumplir la persona que quiere recuperar su dinero? Es decir, ¿cuáles son esas condiciones que debe de cumplir el acreedor al momento de que se hace una solicitud de embargo para el trabajador, o en el caso de la persona que lo único con lo que pueda responder es con su salario? Bueno, es que no se puede embargar, es la primera requisito y condición indispensable, que no se puede embargar el sueldo cuando es exactamente igual al salario mínimo. Es decir, si el trabajador gana el salario mínimo, no le pueden embargar su nómina por deudas. Cuando es exactamente el mismo salario, no se lo pueden tocar. Ahora, segunda condición, si el trabajador gana más de un salario mínimo, ahí sí, si usted gana más de un salario mínimo, la parte de recibo de nómina que exceda ese salario mínimo podrá ser embargado previa orden del juez con un máximo de hasta 30% de sueldo. Aquí algo bien importante: tiene que ser ordenado por un juez, no se le olvide, que no lo sorprendan, que no le salgan en su empresa de que, pues como te prestamos para la caja de ahorro XX, te dimos un préstamo porque porque te enfermaste o XX, te vamos a embargar tu salario. Sí, pues el embargo solo tiene que ser ordenado por un juez civil. Si no es una orden de un juez, no vale. Ahí le están haciendo alguna otra cuestión, menos una orden de un juez. Como tercera condición dice, hasta antes de este dictamen solo podían embargarse el sueldo por una demanda alimenticia en los juicios familiares, donde te podrían retener hasta el 100% de tu sueldo que excediera un salario mínimo, pero a partir de ahora habría otro motivo para embargar, que son las deudas civiles y mercantiles. Claro, esto afectará a los deudores que no pueden pagar su deuda, pero también se tiene que reconocer que los acreedores están en su derecho de buscar alternativas para recuperar su dinero. Obviamente, pues sí, ya sabemos también, pues también hay que reconocer que los que prestan el dinero tienen que recuperar de alguna manera su inversión, pero obviamente tomando intereses que no sean abusivos, que sean intereses de manera legal, ¿no? Que sean también asequibles y que sean equitativos. Tampoco permitimos que sean cobrados intereses que incurran en la explotación de las personas, como siempre lo hemos mencionado aquí, situación de los créditos hipotecarios bancarios, que realmente eso sí es una explotación del hombre por el hombre, muy alegada en los juzgados, y que apenas está permeando la cuestión de los derechos humanos en los juzgados. Bueno, en los casos de pensión alimenticia, los ministros aclararon que se podrá embargar el 100% del salario mínimo. Explicaron que en los juicios familiares se permite embargar la totalidad del excedente porque la pensión alimenticia busca cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios, principalmente la de los menores de edad.
sí, derecho superior del niño. Los menores, por ser una clase vulnerable, no una clase, sino un grupo de personas vulnerables, entonces por eso la ley los protege de esta manera. En los juicios mercantiles y civiles tienen que ver con el cumplimiento de pago de letras de cambio, de pagarés, de créditos bancarios, de rentas, entre otras cuestiones que se pueden ventilar por la vía civil y por la vía mercantil. Es decir, si usted entonces pidió dinero prestado, le prestaron, ocupaba usted dinero para comprar un carro, no ha pagado la letra de su coche, no sé, usted fue a una tienda departamental de estas de línea blanca y obtuvo ciertos artículos de línea blanca, entonces van a quererle embargar, usted ya se atrasó, le van a querer requerir el pago, pero si usted no tiene nada a su nombre, si usted renta, si usted no tiene una propiedad a su nombre, si su vehículo no está a su nombre o no tiene bienes con que garantizar el adeudo mercantil o civil, entonces recurrirán, si usted trabaja, van a recurrir a embargarle el salario, como lo acabamos de hacer, pero siempre y cuando cumpliendo con los requisitos. También recuerde una cosa, salario mínimo general no es lo mismo que salario mínimo profesional, no es lo mismo. El salario mínimo general se fija, ambos son fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pero por ejemplo el salario mínimo diario, el salario mínimo general es de 73.04 pesos para el 2016. El salario mínimo profesional, ahí depende de la rama o industria en la que una persona se encuentre especializada para que pudiera cobrar. Por ejemplo, si una persona es plomero, entonces el mínimo es de 102 pesos con 10 centavos, por ejemplo, ¿no? Si esa es la actividad que desarrolla. Ahora, vámonos al ejemplo. Ahora sí, ¿cómo va a funcionar este embargo a el salario? Mire, ponga atención, si usted gana, por ejemplo, un salario mínimo diario, que son 73.04 pesos, que ese es lo que establece la ley, que es el salario mínimo, 73 pesos multiplicado por los 30 días que nos da un mes, nos arroja la cantidad de 2,191 pesos con 20 centavos de manera mensual. Entonces, si usted tiene en su recibo de nómina que usted gana 73 pesos con 4 centavos al día, y esto al final de mes sumado nos da un resultado de 2,191 pesos mensuales, entonces esta cantidad, fíjese bien, esta cantidad no podrá ser embargada. A ver, producción, ¿me pones el otro ejemplo anterior, por favor? En esta está muy bien. Si usted no gana, fíjese bien, señoras, que usted trabaja, si usted no gana más de 2,191 pesos con 20 centavos de manera mensual, si usted no gana más que esto, entonces esa cantidad no podrá ser embargada salvo que se trate de pensión alimenticia. O sea, de esos 2,191 pesos que usted gane, así le deba a cuanta tienda departamental, si usted no gana más que eso, no podrán embargarle, porque usted no tiene excedente en el salario mínimo. Es lo que me refería con el salario mínimo vital, es decir, la Constitución le protege a usted, a mí, de que lo mínimo que podemos ganar por hacer un trabajo de 8 horas a los 7 días de la semana es 2,191 pesos con 20 centavos. Ese no se puede tocar porque no hay excedente. Si usted no gana más que eso, ni se preocupe, usted no van a venir a embargarle si usted debe
a tiendas departamentales, a particulares, por contratos, etcétera. No se preocupe. Pero si usted no cumple con el pago de la pensión alimenticia, entonces esa cantidad de 2,191 pesos, ahí sí le van a quitar, sí se debe solo para el pago de la pensión alimenticia de los menores en las proporciones que determine un juez familiar, que deba de recibir obviamente los niños o quien tenga derecho de recibir esa pensión. Ahora sí, vámonos al ejemplo si tenemos excedente. Producción, si me hace usted favor, mire, ahora sí, digamos que usted gana 10,000 pesos mensuales por el trabajo que usted guste y mande. Usted gana 10,000 pesos mensuales. Un salario mínimo diario, que son 73.04 pesos, lo multiplicamos por los 30 días y nos da los 2,191.20 pesos. 2,191,20 centavos es el mínimo vital de usted. Es lo que establece la Constitución, el salario mínimo. Esos 2,191 no se los pueden embargar, pero usted gana 10,000 pesos mensuales. Entonces, excede de los 2,191. Ahora, a los 10,000 pesos le quitamos los 2,191.20, que es el mínimo vital, entonces usted tendrá un excedente de ganancia en su trabajo de 7,808 pesos con 80 centavos. Ese es un excedente en el salario, porque su salario base es de 2,191 pesos con 20 centavos, que es el mínimo vital. Entonces, a esos 7,000 sí se le puede embargar hasta el 30% del excedente. Entonces, si usted tiene un excedente de 7,808 pesos con 80 centavos y usted debe algún dinero a algún acreedor, entonces él le puede embargar por orden judicial. De los 7,000 le puede embargar solamente hasta 2,342 pesos, hasta 2,342 pesos con 64 centavos, solo el embargo. Ahora, dice, si se trata de pensión alimenticia puede ser hasta el 100% del excedente, es decir, le pueden embargar los 7,808.80 pesos si se trata de pensión alimenticia, pero usted se quedaría con 2,191.20 de los 10,000 por ser el mínimo vital. Entonces tenga usted cuidado, porque muchas ocasiones los dejan inclusive sin el mínimo vital. Sin el mínimo vital, hasta ese se los quitan. Entonces yo he visto que llegan a la oficina con cheques de 100 pesos, con tantos descuentos y tantos, con un embargo o con pensiones alimenticias, y le salen con 200 pesos para que sobreviva toda la quincena. Eso no es válido. Recuerde, si usted gana 10,000 pesos, entonces su mínimo vital es de 2,191 pesos con 20 centavos. Ese es su mínimo vital, eso es lo que le va a proteger, es decir, siquiera para que coma, ¿no? Siquiera. Entonces, hay personas que ni eso le respetan. Entonces, si usted tiene dudas de cuánto le están quitando y hasta cuánto pueden embargarle, ya lo acabamos de explicar, le pueden embargar no más del 30% del excedente, no de esos 2,000. No va a ser el 30% de los 10,000 que gana. No se confunda. No es de los 10,000 que gana. A esos 10,000 hay que quitarles el salario mínimo general, y una vez entonces reduciendo el excedente, a ese excedente se le puede cargar hasta el 30%. No significa que sea tampoco el 30 necesariamente. La Corte no lo dijo, solo dijo que hasta el 30, puede ser un 5, un 10, 15, 20, 25 o un 30% máximo de ese excedente. Bueno, nos vamos a hacer un corte comercial, volvemos, no le cambie.
invitamos el próximo jueves para que nos vean con el grupo. Bórrame tu número de mi Android. No se olvide, jueves a las 10 de la noche y sábados a las 6 de la tarde aquí en el canal 176 y también por www.canal176.tv. Aquí Cora Night Show con eso. Lo que te amo se me nota en estos ojos. Programa naturista que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde. No sabemos comer, pues no hemos recibido una orientación y educación nutrimental. Aquí te decimos qué hacer. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Centro de Protección Legal Asociación Civil. Recuerde que estamos ubicados en la calle Cuarta, número 1916, cuarto piso, interior 412, en la colonia centro de esta hermosa ciudad de Tijuana, Baja California, y nuestros teléfonos en línea directa con su servidor al 664-513-9446 y a la oficina al 978-2358. Si usted gusta, concerte una cita con nosotros, llámenos, están abiertas las líneas telefónicas para que usted concerte la cita y podamos atenderla como se merece. Ahorita en el corte comercial nos llamó una señora, que no vamos a dar el nombre para no prevenir a los acreedores alimentarios, pero nos pregunta, dice, si su hija de 20 años con discapacidad, que es una persona especial, corresponde el pago de pensión alimenticia. Pues claro, definitivamente tiene derecho, señora. Si usted me está viendo en este momento, le digo que sí tiene derecho al cobro de un pago de una pensión alimenticia, y si no le ha dado el progenitor desde que nació, se puede hacer el reclamo del pago de las pensiones retroactivas a la fecha, y máxime si se puede demostrar la incapacidad que tiene su hija, su incapacidad médica, su capacidad física, se puede demostrar. Tenga en cuenta que tendrá que pagar todos esos años que no le ha dado, más aparte las cuestiones médicas, las cuestiones. Ahora, si el acreedor, porque también nos pregunta, si él no trabaja, ¿cómo se podría demostrar? Bueno, pues ahí hay diferentes tipos de herramientas legales que se pueden usar para demostrar la capacidad económica, y al final de cuentas, si no tuviese fuente de empleo el deudor alimentario, pues a final de cuentas la obligación no termina porque no tenga fuente de empleo, tendrá que pagar. Tendrá que verse obligado a pagar, y si no se cumple, entonces está la vía penal para hacer la denuncia penal por incumplimiento de obligaciones alimentarias y el abandono, que eso es lo que se castiga, el abandono económico de los hijos. Luego entonces se tendrá que hacer acreedor a una sanción, a una pena pues de carácter corporal, que por eso es lo que aplica el derecho penal. Entonces tendría que llevarse a juicio, y con el nuevo sistema de justicia que prevalece en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, el juez le tendría que fijar una medida de apremio para que no se ausentara del juicio, y le saldría prácticamente lo mismo que del adeudo que se le estaría reclamando. Entonces no tiene para dónde hacerse el acreedor. Si usted gusta, señora que nos está mirando, concerte una cita a los teléfonos y la atenderemos personalmente, y a más a detalle lo estudiaremos y la apoyaremos ahí en Centro de Protección Legal. Entonces, regresando al punto, al tema de que sí son embargables los salarios. Entonces, recuerde, tiene usted que identificar como empleado de alguna empresa, fábrica, donde usted esté trabajando, qué tipo de salario le están pagando. Si le están pagando el salario mínimo general
o el salario mínimo profesional, porque son dos cantidades distintas. Si usted está especializado en alguna de las áreas que establece la tabla que fija cada año o cada que hay modificación la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, si usted se encuentra en una de esas especialidades de trabajo, por ejemplo, si usted es soldador especializado, porque hay ciertas soldaduras especiales, si usted es plomero, si usted tiene esa facilidad, y no necesita que esté tampoco titulado en la materia, si usted es perito en plomería, si usted es albañil, si usted es maestro de obras, si usted es el que dirige las construcciones, si usted maneja un trascabo, si usted maneja un montacargas, etcétera, etcétera, y así usted tiene derecho a recibir el salario mínimo profesional, que es una cantidad todavía más superior que el salario mínimo general. Por lo regular, si usted va a pedir trabajo o ya le dieron trabajo, le van a dar trabajo, tenga en cuenta estas cuestiones. Solamente tiene que preguntar, disculpe, ¿cuál es el salario que me van a asignar? El profesional, porque si voy a hacer una determinada actividad que se requiere pericia, que se requiere conocimiento, entonces le tienen que pagar por ley el salario mínimo profesional, y las demás prestaciones que son de ley, que establece la Ley Federal del Trabajo, así como pues las cantidades que por concepto de horas extras, porque de ahí deviene todo. Si usted, recuerde, si usted está contratado bajo el régimen le están pagando con el salario mínimo profesional, pues cuando lo liquiden tendrá que ser más su cantidad, porque se va a regir de acuerdo a la cantidad que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y eso tampoco muchas veces lo desconocen las personas cuando van a solicitar un empleo, o cuando son indemnizados, o cuando los corren, les dan los finiquitos en base al salario mínimo general, obviamente el mucho más bajo que el profesional. Entonces, tenga en cuenta usted también esa circunstancia, no se deje. Si usted tiene duda, venga con nosotros a Centro de Protección Legal, Asociación Civil. Recuerde, los teléfonos están en pantalla, al 664-513-9446 y en la oficina al 978-2358. Recuerde, entonces, para finalizar, no lo olvide, sí me pueden embargar el salario solo si excede del mínimo vital. Si nada más gano el mínimo vital, que son los 2,191 pesos con 20 centavos, que es lo que marca la Comisión Nacional, si no gano más que eso, ni se preocupe, no lo van a poder embargar el salario. Pero si usted gana más de 2,191 pesos al mes, entonces a esa cantidad que usted gana al mes, y si usted tiene miedo de que lo van a demandar en próximas fechas, entonces si usted no ha pagado sus obligaciones o no ha cumplido con sus obligaciones, tenga en cuenta que le pueden llegar un embargo. Entonces solo a lo que usted gana mensualmente, solo descuéntele el salario mínimo general vigente, que son 2,191 pesos para el 2016, y lo que le reste, lo que le sobre a usted, lo que le sobre a ese sobrante de lo que gana en general, aplíquele hasta un 30% de descuento. Esa será la cantidad, lo que le resulte será la cantidad que le pueden embargar, nada más. Ahora, que puede haber 2, 3 embargos, los que sean, sí pueden haber 3, 4 embargos, los que tengan que ser, pero solo siempre y cuando sea sobre ese excedente. Bueno, espero que el tema que tratamos el día de hoy les haya servido, les haya sido de utilidad. Llévelo a la práctica, no se deje, de verdad, defienda sus derechos. Recuerde que por saber no cuesta nada. Bueno, Centro de Protección Legal, Asociación Civil, les agradece una vez más que nos haya brindado la oportunidad. De veras, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y dejarnos llevar este mensaje de orientación legal a las personas que desconocen sus derechos. Recuerde que conociendo nuestros derechos seremos una mejor sociedad, que es lo que tanto necesita este país. Recuerde nuestros teléfonos en la oficina, el 978-2358, llámenos a línea directa con su servidor al 664-513-9446, Centro de Protección Legal,
Asociación Civil, estamos ubicados en calle Cuarta, número 1916, cuarto piso, interior 412. Los esperamos para la próxima emisión del programa, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Los saluda su amigo y conductor de este programa, el licenciado Luis Alberto Medina Chiñas. Hasta la próxima.